Las otras cualidades que tenemos para un intérprete son las cualidades intelectuales. Y dentro de las cualidades intelectuales tenemos dos. Uno es disposición. Disposición quiere decir que debemos acercarnos a escudriñar la palabra de Dios con una buena disposición anímica e intelectual. Debemos tener independencia de criterio en la búsqueda de la verdad. Es decir, no debemos estudiar la Biblia de mala gana ni tratar de interpretar los textos bíblicos adaptándolos a nuestras propias creencias o a alguna doctrina. Debemos buscar un ambiente adecuado también, no acercarnos a estudiar la Biblia por obligación, no acercarnos de mala gana o por un cumplido, no. Debemos estar anímicamente e intelectualmente dispuestos a que es un momento especial, dispuestos a que es un momento en el cual vamos a aprender y vamos a tener una recompensa para nuestra vida. Hacerle entender a nuestra mente, a nuestro interior, de que el escudriñar la palabra de Dios trae una recompensa en nuestra vida espiritual. La segunda cualidad intelectual es tener una mente clara. Debemos tener un espíritu investigador y crítico, los cuales son necesarios para lograr resultados favorables cuando se empieza o cuando se realiza un trabajo hermenéutico. El pensamiento es el fundamento de nuestra capacidad crítica. Debemos consolidar los aprendizajes que adquirimos cada vez que leemos la palabra de Dios. Podemos tomar notas con nuestras propias palabras, a nuestro propio estilo, para que se nos haga mucho más fácil entender lo que hemos leído. Adicional a estas tres cualidades que hemos visto, o a estos tres grupos de cualidades que debe tener el intérprete también debe tener en cuenta lo siguiente. La lectura. Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Dios bendice al que lee estas escrituras, al que busca aprender, al que busca entender, al que busca crecer espiritualmente leyendo la palabra de Dios. El siguiente punto que debe tener en cuenta el intérprete es el oír. En Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Siempre debemos estar escuchando palabra de Dios, asistir a la iglesia para poder oír de parte de los ministros de Dios su palabra, a través de enseñanzas que nos dan los líderes. Siempre estar prestos a oír, a escuchar la palabra de Dios para poder crecer espiritual. Porque lo que vamos a obtener ahí mientras escuchamos un mensaje o una predica, lo que vamos a reforzar es lo que nosotros hemos leído. Vamos a ver otra interpretación que Dios le ha dado a ese predicador y nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión, a tener un mejor entendimiento de lo que Dios nos revela en esos pasajes bíblicos. Tercer punto que el intérprete debe tener en cuenta es la meditación. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Habíamos dicho que debemos separar un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero debemos meditar en la palabra de Dios siempre. Debemos tener en cuenta en nuestro caminar diario la palabra de Dios, tener siempre presente, porque eso nos va a ayudar a hacer siempre lo correcto, nos va a ayudar a hacer siempre el bien,
nos va a ayudar a que no podamos desviarnos. Si dejamos de lado la palabra de Dios y empezamos a actuar a nuestro criterio, es donde vamos a alejarnos o vamos a tomar el lado incorrecto. Por eso, meditar siempre en la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar lo que hemos aprendido, que nos haga recordar lo que hemos adquirido de parte de Dios, para poder ponerlo en práctica. El cuarto punto que el intérprete debe tener en cuenta es el escudriñar. En el libro de Juan, capítulo 5, 39, encontramos que dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Hace referencia a que debemos estudiar la Biblia, a que debemos escudriñar la palabra de Dios y enfocarnos lo que en ella dice, estudiarla, interpretarla de detalle. Y si la Biblia, aquí como hace referencia a la Biblia, nos dice que en Jesús tenemos la salvación, pues busquemos a Jesús para obtener la salvación. Último punto que el intérprete debe tener en cuenta es la aplicación a nuestra vida. ¿De qué nos ayudaría si estudiamos, si escudriñamos, si leemos, si meditamos, si oímos y no los quedamos, nos lo guardamos solo en la memoria y no lo ponemos en práctica? No ayudaría, no cumpliría el fin, el objetivo. Es por eso que en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Todo lo que aprendamos, todo lo que escudriñemos, todo lo que recibamos de parte de Dios al leer su palabra, debemos buscarle una forma práctica para nuestra vida. Debemos buscar la manera de poder aplicarla a nuestra vida. El objetivo de estudiar la Biblia, o su objetivo principal del estudio de la Biblia, no es saber cosas de la Biblia, no es saber más de la Biblia. El objetivo principal es que nosotros seamos transformados. Es vivir la palabra de Dios. Es importante, sí, tener conocimiento, es importante saber textos, porque eso nos va a ayudar a lo que se busca. Nos va a ayudar a aplicarla, nos va a ayudar a vivirla. Un ejemplo de cómo podemos aplicar, por ejemplo, es la gran comisión, ¿no?, que nos dejó Jesús. Id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, ¿no? Al momento que nosotros transmitimos lo que hemos aprendido o intentamos enseñar a otras personas lo aprendido, nos va a ayudar a nosotros mismos, nos va a ayudar a nosotros a entender, a crecer espiritualmente. Nos va a ayudar mucho más a que si lo guardamos o nos quedamos con ese conocimiento. Así que pongamos en práctica en nuestra vida todo lo que vayamos aprendiendo de parte de Dios. Aquí cerramos la segunda clase de hermenéutica. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación, me escriben en el grupo o directamente de manera personal. Que Dios los bendiga. Estamos a mitad de semana, así que todavía muchas bendiciones, a ponerle muchas ganas, mucho esfuerzo a lo que Dios les esté guiando. Nos vemos la siguiente semana.